Estamos en marzo, la semana pasada no empezamos la nueva serie porque estábamos en apagón, hicimos un mensaje un poco más íntimo como iglesia, ¿no? Pero ahora vamos a empezar nuestra serie, ¿sí? Vamos a empezar nuestra nueva serie, ¿no? Nos va a tomar algún tiempito esta serie. Yo quiero que pongas, Brian, porfa, pon la imagen de la serie, por favor, ¿no? Ahí está, ¿no? ¿Qué cosa es eso? Una X. ¿Qué más puede ser, no? ¿No? No. A ver, ¿alguien más? ¿Qué otra cosa puede ser esa X? ¿Qué otra cosa puede significar esa X? ¿Experiencia los X-Men? ¿No? ¿Qué más puede significar? No, prohibida la entrada. No, algunos van a poner su foto, prohibido la entrada. Indique el lugar. X es, y no es por, es 10 en número romano. Ah, bien. ¿Y por qué X, no? Y justamente quería hacer esa dinámica, pero el nombre de la serie es X, no, 10. ¿Por qué 10, pastor? 10 fueron los mandamientos que el Señor dispuso para guiar a su pueblo. Ya sabes de qué trata la serie, entonces, ¿no? Son los que guiaron en un principio al pueblo a entender los propósitos de Dios para con el hombre. Pues vamos a hablar un poquito de término doctrinal teológico. Aprendan esta palabra, ¿sí? Tienes que aprenderte, si es que ya los que vienen después, ya después en repetición verán. A estos 10 mandamientos en la teología se le conoce como decálogo. Decálogo, aprende esta palabra, decálogo. De repente, cuando converses con algún líder de acá, te va a decir el decálogo, tú vas a estar... ¿Qué era? Decálogo. Los 10 mandamientos son el decálogo. Ahora, ¿qué cosa es el decálogo? A mí me gusta cómo nos responde el Catecismo Menor de Westminster, un catecismo reformado. Dice, el decálogo es la primera regla de obediencia a Dios, la primera regla de obediencia que Dios le da al hombre, y la conocemos como ley moral. Hay algo muy importante cuando hablamos de ley moral. Y sí, algunos teólogos dividen las leyes del Antiguo Testamento, ley moral, ley ceremonial y ley nacional. Ley moral, ¿qué otra? Ley ceremonial y ley nacional. Otra vez, ley... Ya, muy bien. Qué inteligentes son, ¿no? ¿Por qué tengo que hacer énfasis en esto? Porque la ley nacional eran las leyes del pueblo como país y nación. A veces santificamos o elevamos al Israel del Antiguo Testamento como que eran prácticamente ángeles que flotaban y nos olvidamos que eran un país. Y habían leyes nacionales con las que se trataban asuntos del país. Así como tú tienes una constitución y de la constitución se desprenden otras leyes, decretos legislativos y ordenanzas municipales y todo, pero todo pesa en la Constitución. De la misma manera, las leyes nacionales eran de este país. Ahora, habían leyes ceremoniales. ¿Cuáles eran esas leyes ceremoniales? Todos los sacrificios, vestimentas que tú pudieras observar. No, vestimentas, formas, maneras de lavar, todo ello, materiales. No, por ejemplo, si lees el libro de Levítico, ves muchos sacrificios. Incluso si tú lees el libro de Levítico y si eres un poco asquiento, como que te va a dar asquito, porque te dice, degolla de esta manera, con la grasa es esto, con la sangre es lo otro. Con él tú dices, y no es un capítulo, son muchos capítulos que hablan de ello. ¿Por qué? Porque eran leyes ceremoniales. También decían, ¿no?, que el sacerdote debía vestir, incluso, ¿no?, con la ropa interior blanca y hasta el lomo. No me pregunten, yo no tengo la ropa interior hasta el lomo. Eso es para el Antiguo Testamento. Bien, decían que se tienen que vestir con algún material especial de ropa. Eran leyes ceremoniales.
ceremoniales. Pero ¿y qué cosas son las leyes morales? La ley moral es algo que es implantado en el ser humano de forma natural. Es algo que todo ser humano tiene en su vida, sin importar cuál cultura, credo o religión profesen. Todo ser humano tiene esta ley moral implantada en su vida. Y podemos dividir, ¿no?, el decálogo, los 4 primeros enfocados en los 4 primeros mandamientos, enfocados en Dios, y en los 6 siguientes enfocados en el prójimo. Eso ya lo vamos a ir viendo a raíz de que va aumentando la serie, pero podemos ver de esta manera. Por eso es que cuando Jesús le preguntan, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús lo resumió fácilmente, dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús estaba diciendo, toda la ley moral se divide prácticamente en 2, amar a Dios y amar al prójimo. La ley moral tiene que ver con Dios y con el prójimo, ¿sí? Pero yo quiero preguntar esto, y tal vez tú te preguntas, ¿qué relevancia tiene esto en la actualidad, pastor? ¿Los 10 mandamientos tienen relevancia en la actualidad? ¿Solamente recae en los judíos y hebreos? ¿Yo me salvo por ser bien cholito peruano? No, solamente debería ser para los creyentes la ley moral. Vamos a ir respondiendo estas preguntas, ¿no?, a lo largo de toda la serie. A lo largo de toda la serie vamos a responder estas preguntas. Pero ahora, entrando al mensaje, la serie tiene 10 capítulos, ¿no? Y si lo ves como una serie de película o una serie que lo puedes ver en alguna plataforma digital, toda serie, antes de ver una serie, ¿qué miras? El tráiler o lees la sinopsis, ¿verdad? Y ves de qué trata. Vamos a ver de qué trata, ¿no? Algunas hermanas tal vez dirán, ¿hay chinitos o no hay chinitos? No. Hay coreanos, hay que diferenciar. Tal vez algunos dicen, ¿hay acción o no hay acción? ¿Hay suspenso o no hay suspenso? Los que somos padres vemos, a ver, ¿hay escenas fuertes que mis hijos no deberían ver? ¿O sí? Entonces, leemos la sinopsis y vemos el tráiler. ¿Por qué? Porque es necesario entender el panorama general de lo que va a ocurrir en toda la serie, ¿no? Ahora, esta sinopsis que vamos a ver hoy en día, esta sinopsis de la serie, pues nos va a hablar de un personaje principal, porque todo el decálogo habla de alguien principal, ¿no? Y de un coprotagonista que es la persona. Cuando vemos una película de héroes, hay un héroe, ¿verdad? Y hay una persona rescatada. Siempre hay un héroe y una persona rescatada. Esa es la trama principal. Un héroe y una persona a quien salvar. Ahora, cuando vemos acá, vamos a tener un héroe principal, pero vamos a tener no solamente una persona, sino personas que el héroe la rescata. Así, podemos ver el título de esta sinopsis, la voy a resumir en una sola palabra, que viene a ser rescatados. Hoy día vamos a hablar de rescatados. ¿Y esto qué tiene que ver con la ley moral? Vamos a verlo. Éxodo 20, versículo 1, versículo 2. Dice la palabra de Dios. Puedes leerlo, puedes verlo en la pantalla también. Dios habló y dio a conocer todas estas palabras. Versículo 2. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Vamos a orar al Señor. Padre bendito, a ti sea la gloria y la honra. Te damos muchas gracias, Señor, porque eres bueno en todo tiempo. Eres bueno en gran manera. Creemos, Padre amado, que tú vas a guiarnos en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué dice? Dios habló y dio a conocer todas estas palabras. Cuando vemos Éxodo 20, sí, cuando vemos Éxodo 20, hay algo que debemos entender. Hay algo que tenemos que entender, y lo que tenemos que entender es que el Señor en Éxodo 20 está hablando de los 10 mandamientos. Dios ha hablado.
Pero hay algo fundamental que en el versículo 2 que dice: yo soy el Señor tu Dios. Que dice: yo te saqué de Egipto, el país donde eras esclavo. Está diciendo Dios: yo soy el héroe. Tú necesitabas ser rescatado. ¿Sí? ¿Cómo estaba el pueblo de Israel en Egipto? Si lees capítulos anteriores, Israel era esclavo. Toda la generación que seguía estaba en esclavitud. ¿Te imaginas tú ser un esclavo? Alguno puede decir amén, esclavo de mi trabajo, ¿no? Ya, pero te imaginas, ¿no? Esclavo que solamente te dan pan y agua, no te pagan tu sueldito. Y entender que si tienes un hijo, tu hijo va a ser esclavo. Y entender que el hijo de tu hijo va a ser esclavo. Y así hasta cuando tú no sabes cuándo. Era triste, ¿por qué? Porque era una generación de esclavos. Y luego de 400 años, cuando el Señor los libera, el Señor les hace recordar esto: yo soy tu Dios, yo te saqué de Egipto. Ya saben todos, ¿no? Echó a la mar los carros del faraón, ¿verdad? Se hundieron los carros del faraón en el mar, ¿no? Y el Señor le dice: yo te hice libre, eras esclavo, ahora eres libre. Y acá voy a mi primer punto. Mi primer punto es: fuimos o he sido esclavo. He sido esclavo. Y tú te puedes preguntar: ¿esclavo de qué? Yo no soy egipcio. Perdón, yo no soy hebreo. Porque aunque muchas veces los peruanos tenemos el nacionalismo de decir, no, un nacionalismo del cual no estoy tan de acuerdo, de decir, no, éramos oprimidos por los españoles y bla, 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 y todo eso, hasta que nos liberaron y todo eso. Pero con Egipto no teníamos nada que ver. Y aunque tal vez quieras volver a tus raíces, pues si tienes sangre hebrea, pues será el 0,000000001%. Entonces, ¿qué? ¿Esclavo de qué? Y ahí puedes decirte: no, esto no es para mí, porque acá el Señor le está hablando a Israel. Esto no es para mí, no lo recibo, pastor. Pero hay algo del cual si fuimos esclavos, porque si bien es cierto, el Señor está hablando aquí a Israel como pueblo, pero recordemos que el pueblo de Israel también es una referencia para nosotros como su pueblo, como su iglesia. Y tú tenías un Egipto antes de conocer a Cristo. Tú eras esclavo de un Egipto, ¿no? Y quiero que leamos juntos Romanos 6:17. Y te vas a quedar en esos versículos porque vamos a seguir leyendo. ¿Esclavo de qué, pastor? Romanos 6:17 dice: pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos de él, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. ¿Cuál era tu Egipto? Él. Entonces todos teníamos un Egipto que nos esclavizaba. Todos tenemos un Egipto que nos esclavizaba. Teníamos, perdón, lapsus. Todos teníamos un Egipto que nos esclavizaba. Has sido esclavo. Yo sé que de alguna persona has oído esta frase: quiero dejar el vicio pero no puedo. Amén, dicen algunos, ¿no? Quiero dejar el vicio pero no puedo. Otros dicen: quisiera dejar el alcoholismo pero no puedo. Quisiera dejar las drogas pero no puedo. Quisiera dejar la promiscuidad pero no puedo. ¿Y por qué pasa esto? Porque el pecado es un Egipto en la vida de la persona. ¿Qué cosa? Somete, esclaviza. El pecado es tirano con una persona. ¿Sabes qué es lo triste? Que si esta persona es esclavizada, muchas veces su generación sigue con la misma esclavización.
Y ya no solamente es el padre, sino muchas veces el hijo, muchas veces el nieto, el bisnieto, el tataranieto. Y aunque mal llamado la maldición generacional, porque no tiene nada que ver con ello, es simplemente una esclavitud hacia el pecado. Una esclavitud del pecado. Por eso que a veces dicen, ¿no? De esa familia, en ese lugar, pues una generación de asaltantes profesionales. El abuelo era ranqueado, el hijo, el papá también. Ahora el hijo y el nieto, ya cuando salgan los bisnietos son profesionales, ya se van a las grandes ligas, postulan a la presidencia. No, no, mentira. Pero pasa eso, que la esclavitud o el Egipto que tenemos muchas veces o que teníamos es el pecado. Y hasta no ser conscientes de que el pecado es Egipto, pues vamos a seguir esclavizados. Pero hemos leído en Éxodo 20 que dice: Señor, yo te saqué de Egipto, del cual eras esclavo. Y tenemos que tener eso como promesa. Cuando tú veas tu vida, tú ya no te veas esclavizado por el pecado, sino recordar: mi Señor me sacó de la esclavitud del pecado. Mi Señor me sacó de la esclavitud. Ya no soy esclavo, soy libre en Cristo. Nuevamente, ya no soy esclavo, soy libre en Cristo. Eso te tiene que alegrar. Si eso no te alegra, no te hace saltar de alegría, tienes que preguntarte si de repente no te gustaron los grilletes del pecado. Si eso no te hace libre, te hace saltar y te hace estar feliz, déjame decirte que tal vez estás deseando, como muchos de estos del pueblo de Israel, que puedes leerlo más adelante, volver a Egipto a comer cebollas. Eres libre en Cristo. Ya no eres esclavo, eres libre en Cristo. Amén. Paso a mi segundo punto. Hemos sido conquistados. Pastor, pero me dijiste que ya no soy esclavo. Éramos esclavos. Ahora me dices que hemos sido conquistados. Pues sí. Cuando no hay una rebelión propia, ¿ok?, de la tiranía, siempre hay un conquistador que libera. Y cuando este conquistador libera, pues somete y lo vuelve parte de él. Cuando un conquistador libera a otro pueblo, lo vuelve parte de su pueblo. Lo que pasó aquí en Perú, ¿no? Empezaron las rebeliones propias del país y no se dieron. No se dieron. Y no voy a entrar en el tema histórico, simplemente voy a dar un margen general porque hay mucho para conversar y debatir y no estamos para eso. Pero cuando vinieron los libertadores, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, hicieron las rebeliones, pero prácticamente nos volvimos parte de lo que ellos querían lograr con liberarnos. No era simplemente te libero y te dejo a que seas libre totalmente, no. Cuando hay una conquista siempre hay te libero, pero ahora eres parte de lo mío. ¿Sabes qué es lo bueno? Que quien nos liberó no es un tirano. Eso es lo hermoso. El que nos liberó no es un tirano. Cuando Dios nos liberó, nos dice: ¿sabes? Si te dejo solo vas a volver a la esclavitud. Así que yo te conquisto para hacerte parte de mí. Yo quiero decirte esto: todo cristiano rescatado de la tiranía del pecado tiene un nuevo Señor. Todo cristiano rescatado de la tiranía del pecado tiene un nuevo Señor. O sea, mira,
Si el Señor nos dejara libres, no, porque algunos no tienen conciencia, algunos cristianos no tienen conciencia de eso. Dice, el Señor me hizo libre, pero no nos queremos someter a nada. El Señor me hizo libre, entonces puedo pecar con ganas porque el Señor me liberó. El Señor me hizo libre, entonces no me someto a nadie. El Señor me hizo libre, entonces, bueno, vivo mi vida como yo quiero porque soy libre. No, el Señor nos hizo libres, pero para que Él sea nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro libertador. Y quiero que leas el versículo 18. Dice, en efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Que ahora soy esclavo de nuevo. Ay, qué aburrido. No, cuando Dios nos libera, nos dice, ya no te vas a someter al pecado porque el pecado te hace daño. El pecado daña tu vida, el pecado destruye. ¿Sabes? Las consecuencias de que el mundo esté como está, no, hogares destruidos, violaciones, asesinatos, no, guerras, y todo es porque el mundo es esclavo del pecado. Pero cuando llegamos a Cristo, el Señor dice, no, ya no eres esclavo del pecado, ahora eres esclavo de la justicia. Pero no estamos hablando de cualquier justicia. Estamos hablando de la justicia divina que solamente Cristo puede dar. Y cuando ahora hemos sido liberados, hemos sido conquistados por la justicia de Cristo, entonces ya no eres esclavo del pecado, ya no te sometes al pecado, ahora te sometes a la justicia del Señor que la puedes encontrar en su palabra. ¿Ok? Ya no eres esclavo, ya puedes ser libre, ya puedes andar libre, pero sometido a la justicia. Porque si nadie te guía, imagínate si el pueblo de Israel fue libre, salieron de Egipto, pero cuando tú lees todo ello, vemos que cuando empezaron pequeñas aflicciones, pasaron hambre, lo primero que decían, ¿qué fue? Volvamos a Egipto. ¿Te imaginas si Dios simplemente lo liberaba y decía, ya, ahora en el desierto ustedes mismos son, como ya son libres, van a hacer las cosas correctas? No hubiera durado ni una semana su libertad, se hubieran vuelto a Egipto. Porque incluso decían, prefiero ser esclavo que morir en el desierto. Ahora te imaginas si el Señor no te somete a su justicia, te dice, ya bueno, ya te hice libre en Cristo, ahora te las arreglas. No durarías ni una semana. Es por eso que cuando en la iglesia muchas veces, y a veces tal vez algunos digan, que cuáquer el hermano que me dice qué tengo que hacer, que cuáquer cuando el hermano me da, porque a mí nadie me da indicaciones, ¿no? Y a veces sale nuestro orgullo, ¿no? Que el pastor me está diciendo que no debo hacer esto, ni mi papá, ni mi mamá. Y empezamos ¿por qué? Porque el ser humano rápidamente se olvida que es libre del pecado. Pero cuando no se somete a la justicia de Dios, pues nace su propia naturaleza humana que, vamos a decirlo, por las condiciones en las que ya estaba, quiere seguir siendo esclava. El pueblo de Israel, 400 años de generaciones esclavos, querían seguir siendo esclavos. Estos jóvenes ni siquiera decían, ya somos libres al fin. Ellos no sabían ser libres, conocían solamente la esclavitud. Es por eso que el Señor tuvo que enseñarles a ser libres, sometidos en su justicia. Déjame decirte esto, cuando tú naces en pecado, porque todos nacemos en pecado, no sabes ser libre del pecado. Es por eso que el Señor te hace esclavo de su justicia, para que aprendas a ser libre por Él. Amén. Tercer punto, y es una pregunta, entonces, ¿cómo vivir ahora? Ya me dijiste que el Señor me rescató.
Ya me dijiste, pastor, que el Señor me rescató, ya me dijiste que era esclavo y de esa esclavitud del pecado el Señor me rescató, me conquistó, me hizo esclavo de su justicia. Pero ¿cómo vive alguien que se somete a Dios? ¿Cómo vive alguien que se somete al Señor? ¿Cómo puede estar viviendo? Versículo 19 dice: hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Ofrézcanlo a la justicia que lleva a la santidad. ¿Qué dice? En términos humanos, por las limitaciones de su naturaleza humana. ¿Sabes lo que te está diciendo el Señor aquí? No sabes ser libre del pecado. Tu naturaleza humana quiere ser esclava del pecado. ¿Por qué crees? Y yo sé que a algunos les ha pasado, y al que no le ha pasado, pues gloria a Dios por ustedes, porque a mí a veces me ha pasado, ¿no? En que de repente, vamos a decirlo, pasas por un lugar en el cual antes habías cometido tus fechorías por ahí, eras el pillín, la pillina, pasas por ese lugar y se te vienen los recuerdos y dices: ¿cómo me gusta? ¿Será pecado volver un ratito? ¿Será pecado volver un ratito? ¿Por qué? Porque tu cuerpo humano es limitado. Antes de repente estabas, ¿no? Y escuchabas, qué sé yo, ¿no? Música que no glorificaba al Señor. Ya, música que no glorifica a Dios. Es más, que incluso ni siquiera, no solamente no glorifica a Dios, sino también incluso canta cosas que contradicen lo que la palabra del Señor establece, ¿no? Canciones de traición, canciones de, ¿cómo se llama?, de infidelidad, canciones depresivas, ¿no? Pero con buen ritmo, pasas por la calle y estás, ¿no? Lo hago por el ritmo, ¿verdad? ¿Cuántas personas que de repente estaban acostumbradas a los fines de semana a ser esclavos en las discotecas, ya no lo haces porque ahora vienes el domingo temprano a la iglesia? Pero pasas de repente un viernes o sábado por la noche por la discoteca que más te gustaba, escuchas la música y tú dices: tengo que ir para allá, pero tu cuerpo está. El ser humano no sabe ser libre del pecado si el Señor no lo hace esclavo de su justicia, porque es limitado. Antes ofrecían sus cuerpos para servir a la impureza que lleva a más y más maldad. Cuando tú no te sometes a la justicia de Dios, déjame decirte, no te vas a dar cuenta, pero poco a poco te vas volviendo más esclavo del pecado. Poco a poco te vas volviendo más esclavo del pecado y te empiezas a dañar más y más. Cuando tú no te sometes a Cristo, pasa eso. Y es triste cuando en la iglesia conocemos, porque toda la iglesia sabe que soy libre en Cristo, ¿no? Puedes cantar: soy libre, soy libre. Puedes alabar al Señor: soy libre. Pero si no te sometes a aquel que te liberó, pues nuevamente estás yendo a ponerte los grilletes de Egipto. Y el que te rescató, el que te liberó, voy a poner esta analogía. Por favor, hermanos y hermanas, no se ofendan si estoy contando algún testimonio, pero voy a poner esta analogía.
y voy a ponerlo en el cliché, que es más cliché porque puede pasar al revés, así que no se ofendan por favor. Pero mi analogía es esta. Hay una chica que está con un chico y este chico le es infiel, la golpea, la cela, no, la trata mal, conversa con otras chicas por Instagram, ve TikToks de otras chicas en pocas prendas, pero esta chica está ahí. Y luego tiene a un amigo, esta chica, que este amigo le dice: amiga, date cuenta, ahí no es. Por favor, la ayuda, la libera. El chico está ahí, ¿por qué? Porque siente amor por esta chica tal vez, y dice: yo no importa que no sea conmigo, pero yo voy a rescatarla. Y empieza a hablar, y luego esta chica le dice: sí, tienes razón, amigo, este no me valora, tú eres mi mejor amigo. Ya lo dejó en la friendzone, tú eres mi mejor amigo. Y se va y dice: vamos, ahora sí, gracias amigo, pero por favor amigo, no me dejes sola, le dice. Y él ya dice: ya gané, ya amiga, no te voy a dejar solo, ya vamos. Empieza, sale con ella, están con una muy bonita amistad, todo eso. Y luego la chica viene muy feliz y le dice: amigo, te cuento una buena noticia, cambió, he vuelto con él. Te ríes, ¿no? Espero que solamente te rías y no digas: pastor, no debió contar eso. Pero sabes, muchas veces nosotros somos esa chica. El Señor nos ama tanto, no quiere que vayamos con el pecado porque nos daña. Y nosotros podemos estar muchas veces felices con Dios en un tiempo y luego decimos: ya estoy feliz, vuelvo al pecado. ¿Cómo debemos vivir? Antes, ¿cómo entregábamos nuestro cuerpo a la impureza? Ahora dice: ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Ofrézcanos a la justicia que lleva a la santidad. Fuimos rescatados de una tiranía que nos lleva a la muerte para ser sometidos por un rey de paz que nos lleva a la vida. Lo repito de nuevo: fuimos rescatados de una tiranía que nos llevaba a la muerte para ser liberados por un rey de paz que nos lleva a la vida. ¿Cómo no amar a ese rey de paz? Ya no eres esclavo del pecado, has sido rescatado por Cristo. Termino con esto. Deuteronomio 11:1. Porque tal vez incluso dices: pero ¿cómo ofrezco mi vida a la justicia? ¿Cómo ofrezco mi vida a la justicia de Dios? Deuteronomio 11:1 dice: amen al Señor su Dios y cumplan siempre sus órdenes, estatutos, leyes y mandamientos. Mira, cuando el Señor nos rescata, ¿no? Cuando el Señor nos rescata, tenemos en su palabra la manera de cómo debemos empezar a vivir. El Señor ha dejado mandamientos, ha dejado leyes, ha dejado estatutos que nosotros empezamos a cumplir. Ojo, no cumplimos los estatutos para ganarnos la libertad. Ya somos libres, por eso podemos cumplir los estatutos de Dios. Quiero que entiendas la diferencia. No obedecemos a Dios para ganarnos su favor. El Señor nos hizo libres, por eso podemos obedecer a Dios. A veces algunos están: voy a hacer esto para que el Señor escuche mi oración. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Quién te ha dicho eso? Te pongo un ejemplo. David ayunó 7 días a secas. No David Trinidad, el rey David. 7 días a secas. Y el Señor no le hizo caso a su petición. Más bien David lo que dijo fue: entendí la voluntad de Dios.
Si no te acuerdas la historia, el primer hijo que iba a tener David con Betsabé, el Señor le dijo por medio del profeta Natán que iba a morir, y David quiso ganarse el favor de Dios. ¿Cómo? Orando, ayunando, vistiéndose de ceniza, tirándose ceniza a la cabeza, vistiendo ropas viejas, rasgándose las ropas. ¿Por qué? Porque quería ganarse el favor de Dios. Muchas veces el cristiano dice: ¿quieres que el Señor te haga caso? Ayuna 3 días, 3 noches, a secas. En la noche un poquito de caldo puede ser. Sin fideo, ojo, muy bien, Frankie, muy bien. Sin fideo, sí, sin fideo, porque el fideo te llena. Y vas a ver cómo el Señor te hace caso en una. Yo no veo eso en la Biblia. Yo veo que el Señor es soberano por encima de todo. Y nuevamente dejo dicho, no nos ganamos el favor de Dios. Es Dios quien nos hace libres para poder obedecerlo y nos da ese privilegio de poder amarlo. Por eso dice: amen al Señor su Dios y cumplan siempre sus órdenes, estatutos, leyes y mandamientos. Y mira, cuando hablamos de los 10 mandamientos, a veces pensamos que solamente son reglas. En nuestro orgullo, cuando nos dice 10 mandamientos, qué religioso se ha vuelto el pastor. No, cuando alguien dice: no, Dios te demanda hacer esto, yo no soy religioso. Yo no soy religioso, yo soy libre en Cristo. Bueno, el Señor no te hace libre para que sigas pecando, te hace libre para que puedas obedecer. Entonces los 10 mandamientos no son reglas religiosas que tenemos que aprender a obedecer para ganar algo. No olvidemos que los 10 mandamientos es muestra del amor de Dios hacia nosotros. No olvides que los 10 mandamientos, el decálogo, acuérdate esa palabra, decálogo, ¿ok? La ley moral que el Señor ha puesto es una muestra de su amor hacia tu vida para que puedas vivir una vida plena. ¿Quieres vivir bien? ¿Quieres vivir en libertad? ¿Quieres tener una vida que no se quite por completo los problemas, pero cuando lleguen los problemas vas a saber sobrellevarlos? Aprende a obedecer a Dios. Aprende a obedecer a Dios. Y durante toda esta serie vamos a responder 3 preguntas, porque puedes volver a decir: pues eso es el Antiguo Testamento. Muchos cristianos quieren dividir la Biblia. El Antiguo Testamento no vale, porque no tiene nada que ver. El Nuevo Testamento nomás. Había un hereje en la antigüedad que se llamaba Marción, que quiso hacer lo mismo. Decía que el Dios del Antiguo Testamento era malo y el del Nuevo Testamento bueno. No te vuelvas así. ¿Qué tiene que ver los 10 mandamientos con estos en la actualidad? ¿Qué tiene que ver esto con la actualidad? Que el mundo necesita entender que tiene que ser rescatado de la esclavitud del pecado. Cuando tú ves noticias, lees noticias, ¿qué es lo que pasa? Lo primero que dices es: ¿por qué el mundo está así? Porque el mundo sigue esclavo de Egipto. Pastor, ¿y esto solamente tiene que ver para los judíos y hebreos? ¿Nos estamos volviendo judaizantes por ver esto? Pues no. Esto tiene que ver con un cristiano que ha entendido que el Señor ha puesto una moralidad innata en el ser humano, y que ha entendido que cuando Dios lo rescata de Egipto para hacerlo libre, pero esclavo y sometido a la justicia de Dios. Pero ahora bien, vengo a decirte esto, porque esta es una tercera pregunta que quiero responderte. ¿Solamente esto es para los creyentes? Pues no, porque el mundo entero necesita entender que tiene que ser rescatado. El creyente ya sabe que ha sido rescatado, pero el mundo necesita entender que tiene que ser rescatado, que no fue creado para vivir esclavo. ¿Te imaginas?
los del pueblo de Israel, que eran esclavos, ellos solamente conocían la esclavitud como manera de vivir. Ellos solamente conocían ser esclavos. ¿Por qué? Porque nacían esclavos. El niño que nacía no veía a su padre regresar feliz del trabajo con un pollo a la brasa o con unos buenos anticuchos a decir, comparto con mi hijo. No, el niño veía a su padre regresar golpeado, regresar sudado, regresar triste porque solamente le dieron una pieza de pan para toda la familia y le duplicaron el esfuerzo, le duplicaron el trabajo, porque ellos solamente sabían ser esclavos. El mundo afuera necesita entender que no nació para ser esclavo del pecado, sino que hay una persona que puede rescatarlos, y esa persona se llama Jesús. Cierra los ojos unos minutos y pues que sea Dios ministrando tu vida. Reconoce que eres cristiano. Reconoce que fuiste liberado del pecado. Reconoce que fuiste liberado del pecado, que ya no estás sometido a él. Ya el pecado no tiene efecto en ti. Cuando tú viniste a la iglesia y entregaste tu vida al Señor, porque el Señor te abrió los ojos y tú dijiste, Señor, entiendo ahora que necesito ser sometido por ti. Entiendo, Dios, que tú eres mi Señor y Salvador. No, cuando llegaste así, entendiste que fuiste rescatado de la esclavitud del pecado. Pero ahora dile a Dios, ahora entiendo que no solamente fui liberado del pecado, sino que ahora me empiezo a someter a ti, a lo que tú estableces en tu palabra. Padre bendito, estamos aquí, Señor, creyendo que tú nos hiciste libres, nos salvaste y transformaste, Señor. Pero ahora, Dios, te pido que nos ayudes a someternos a lo que tú estableces en tu palabra, porque sabemos que tú nos hiciste libres para ser esclavos de la justicia. Nos hiciste libres, Señor, para poder obedecerte en plenitud. Por eso te amamos y glorificamos tu santo y bendito nombre. Te damos a ti toda la gloria. En el nombre de Jesús. Iglesia, ponte de pie, vamos a adorar a nuestro